Mediaventurados. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este episodio especial de Mediaventurados, el podcast que imagina la nueva radio. Hoy con una edición y con un episodio muy particular. Hoy decidí hablar con audiencia. Los jóvenes que hoy consumen información, entretenimiento, esta generación que ya utiliza básicamente el teléfono celular como el eje fundamental y el centro de toda su vida de entretenimiento y de su vida de información. Quiero presentar a los invitados que tengo hoy. En primer lugar, nos está acompañando Francisca Miranda. Francisca Miranda tiene 20 años, es estudiante de Comunicación y Marketing de la UPC y está conectada desde Lima. Después está también Valeria Mejía. Valeria está en la ciudad de Bogotá, es estudiante de Derecho de la Universidad del Rosario. John Lacoste, que tiene 24 años, es administrador de empresas, está conectado desde Barcelona, España. Tenemos a Lucas Heili Zambrano, tiene el mismo apellido que yo por alguna razón en particular. Tiene 20 años, estudia la carrera de Global Communication en la Universidad Blanquerna en la ciudad de Barcelona. ¿En qué medida para ustedes la radio es parte de su vida? Francisca. Bueno, yo usualmente, fuera de la situación de la pandemia, escuchaba mucho la radio cuando iba a la universidad, en el trayecto de ir a mi casa a la universidad. Solía escuchar música, pero también a mi mamá le gustaba escuchar había un programa que hacían como concursos y al mismo tiempo contaban noticias, era una radio un poco mezclada. No mucho por el tema de que me encantara escucharla, sino por el tema de que mi mamá no me dejaba poner música como de Spotify. Uh-huh. Ella es fan de la radio, ella sí no se la quitan por nada. ¿Te enganchabas con la programación o te enganchas con la programación de la radio? Sí, bueno, yo he crecido escuchando la radio por ese mismo tema, entonces sí me gusta, sí, cuando voy en el carro a veces sí me provoca escuchar radio y sí me engancha, hay programas que sí me quedo escuchando y que sí me gustan. Valeria, ¿la radio es parte de tu vida o no? No mucho, la verdad. Uh-huh. En pocas palabras, no lo es. Siento que ocasionalmente sí la escucho en el trayecto a la universidad, por ejemplo, y en el servicio público, pues privado, perdón, de transporte como Uber y los taxis, que generalmente sí siempre tienen radio. Digo que en las mañanas se escucha mucho los canales de noticias. Por ejemplo, Blue Radio acá en Colombia suena mucho en las horas de la mañana. Y cuando voy en el carro por mi cuenta, sí me gusta poner la radio, pero programas de música. John, desde Barcelona, ¿tú te conectas con la radio, con las marcas tradicionales de radio o prácticamente no? La verdad es que prácticamente no escucho nada la radio. Si coincide que voy al trabajo en el coche con algún compañero, sí que la escucho, pero nada, no es nada habitual en mi día a día. Bueno, y ahora quiero terminar con Lucas. O sea, Lucas, que, bueno, en parte hay que decirlo, que algo de la radio ha tenido que ser de su vida porque su padre trabajó mucho, trabaja en radio. Pero bueno, ahora quiero ver desde su experiencia de vivir en Barcelona, de estar lejos y de tomar ya sus propias decisiones, en qué medida la radio es para vos parte de la vida. Bueno, como acabas de decir, de indicar recién, la radio solía ser una parte, jugaba un rol bastante importante en el día a día. Yo me acuerdo desde pequeño, cuando iba al colegio, estar con la radio ahí sonando, ya fuera radio musical, más que nada informativa, noticieros, pero definitivamente una vez que me independicé un poco, la radio fue apareciendo cada vez menos en el día a día. De vez en cuando sí escucho, sobre todo cuando quiero enterarme de lo que pasa en Argentina o en Colombia. Sí, a través de servicios on demand, utilizo por ejemplo la aplicación TuneIn para Apple, que con eso me permite acceder a radios de distintas partes del mundo, pero día a día, en cuanto a noticieros informativos o incluso musicales, la radio cada vez la utilizo menos. Ya que los cuatro me han dicho que esencialmente si consumen radio suelen hacerlo en espacios que suele ser en movimiento, es decir, en el transporte público o
o en el transporte privado, con lo cual no es una elección directamente de ustedes, sino que la radio está ahí, sonando, y ustedes se convierten momentáneamente en oyentes. Todos tienen sus teléfonos celulares, todos tienen sus auriculares o sus audífonos. ¿Qué es lo que consumen en audio? Creo que lo principal es escuchar música. Creo que en una ciudad como Bogotá es muy importante tener tus auriculares porque hay demasiado movimiento siempre, entonces digamos si tú quieres ver algo en tu celular es muy difícil hacerlo sin los auriculares. Entonces diría que más que todo música, mi música la escucho directamente en Spotify y también de vez en cuando veo videos de YouTube. Yo uso los audífonos muy poco, yo siento que no me acomodan, pero si los tengo que usar también sería como en un lugar donde hay bastante gente y principalmente para escuchar música o ver videos. Bueno, ¿y cuál es tu experiencia, John, con el uso de los auriculares y el teléfono? Prácticamente no uso auriculares en el teléfono, no escucho música de manera habitual, no es una herramienta de mi día a día. Sí que es verdad que la única ocasión en la que puedo utilizar los auriculares es para escuchar música, pues si tengo que hacer trayectos largos andando y voy yo solo, sí que de vez en cuando escucho música y la única plataforma que escucho es Spotify ahora mismo. Los auriculares es algo que no me puede faltar, o sea, en el día a día. Los utilizo en casi todo momento, desde ahora a través de internet, tomando clases o en reuniones online, los estoy utilizando. Escucho música prácticamente todo el día. Y lo otro que también utilizo bastante son los podcasts. Soy seguidor de varios podcasts, así, la mayoría de Estados Unidos. Me acompañan, digamos, a todos lados. Ya que mencionaste el tema de los podcasts, primero, ¿en qué plataforma escuchas los podcasts? La segunda pregunta es, ¿cuáles son tus podcasts preferidos? En mi caso utilizo 3 plataformas que serían Apple Podcast, Spotify y YouTube, pero la que más utilizo definitivamente es Apple Podcast. A veces intercambio con Spotify, suele ser por cuestión de comodidad, estoy escuchando música, quiero escuchar algo diferente y directamente de la misma aplicación me cambio al podcast. Y YouTube, muy de vez en cuando me sale algún video recomendado y ni siquiera me escucho un programa entero de podcast, solamente me veo un pequeño clip de 5 minutos, como mucho, y después nada, sigo viendo, consumiendo otros videos o me pongo a hacer otra cosa. Y en cuanto a mis podcasts favoritos, uno de los que más escucho es uno de los podcasts más escuchados alrededor de todo el mundo, es el podcast de Joe Rogan Experience. Y aparte de eso, también escucho algunos relacionados al deporte. Y después tengo otros que son más conectados con muchos temas yo suelo encontrar en mi día a día. A mí me gusta escuchar así con el parlante de la computadora o del teléfono. A veces, por ejemplo, también cuando me voy a bañar o cuando invito amigas, pongo parlantitos chiquitos. Uh-huh. Los podcasts los suelo escuchar en YouTube desde mi computadora. Me gusta uno que se llama Compramos una casa. Es de una chica que hace videos en YouTube también y como que cuenta sus experiencias y más o menos tiene mi edad. ¿Cuáles son tus preferidos? Escucho muy poco podcast, sin embargo me parece que ha sido una herramienta muy útil y digamos muy dinámica que ha aparecido en los últimos tiempos. En realidad conocí el mundo de los podcasts el año pasado por medio de uno que se llama Radio Ambulante. El primer podcast que yo escuché de ellos fue La Toma del Palacio de Justicia. Descubrí uno que se llama Se Regalan Dudas, que es mexicano. John, ¿tu experiencia con el mundo del audio? Bueno, Jorge, yo te voy a ser totalmente sincero. La verdad es que no estoy nada puesto en este mundo de los podcasts y demás. Prácticamente no lo conozco. Sí que es verdad que hay una única vez, que fue hace un par de años, cuando estuve escuchando algunos, y eran, una persona aquí de España que hacía, digamos, ciertos audios relacionados con afirmaciones positivas, temas motivacionales y todo un poco con el mundo del autoconocimiento. Si ustedes tuvieran que imaginar un contexto en el mundo del audio, ¿se imaginan un futuro accediendo a servicios de radio en vivo y en directo? ¿O se imaginan más un futuro exclusivamente pensado de audio on demand? Es decir, solamente escucho aquello que me gusta. Arranco con Francisca. Bueno, yo creo que constantemente ese mundo va cambiando, ¿no? Se va innovando, va mejorando también. Entonces yo creo que en un futuro no tan lejano, sí, cada uno va a escuchar lo que le guste.
por ejemplo, cuando tú estás en tu teléfono buscando, no sé, acerca de algo, por ejemplo, zapatos, más tarde te aparecen publicidades acerca de zapatos, te aparecen páginas acerca de zapatos. Entonces creo que también eso podría llegar a pasar con el mundo del audio. Creo que hay una tendencia que se ha visto mucho en los últimos años con los servicios en general. Se han dedicado más a desarrollar un mercado enfocado en on-demand. Es decir, que ahora se vio con Spotify, se vio con Netflix, con Amazon, etc. Ahora el consumidor quiere, en el caso del audio, escuchar lo que a él le interesa. Entonces me parece que definitivamente se vuelve cada vez más y más personalizado y enfocado mucho al on-demand. Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado ahora Lucas. Creo que al final hay tantísimas posibilidades de obtener medios, ¿no?, para obtener la información y tantas plataformas que cada vez se está personalizando muchísimo más este servicio, digamos. Y bueno, creo que esto tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Lo que comentabas, al final al ser más personal, digamos, y cada uno puede escuchar lo que quiere o lo que le conviene, lo que considera que es mejor para él, lo que le gusta, ¿no?, en definitiva. Pero también creo que nos estamos cerrando un poco más, ¿no?, las puertas en cuanto a posibilidades de, pues, conocer, pues poniendo el ejemplo de la música, por ejemplo, un ejemplo muy simple, pues distintos gustos musicales o nuevos artistas o no, cosas nuevas en definitiva. Como han dicho los demás, yo sí también creo que en un futuro va a tomar aún más fuerza los servicios on demand, empezando porque ya, digamos, tienen la fuerza de la cultura y de la población. Nosotros hoy en día tenemos esta cultura de fast news y de todo lo queremos ya y queremos que nos bombardeen prácticamente, pero que sea rápido. Yo no creo que este mundo de la radio vaya a desaparecer, siento que tiene que reinventarse, porque sí me parece que es fundamental. El hecho de que la tendencia esté yéndose más al on demand no significa que la radio deje de ser importante y que su contenido y su forma de presentación no sea relevante y necesaria. Creo que tiene que encontrar formas de entrar en esta cultura y sobre todo atraer más a la población joven, que es la que en un futuro va a ser la más importante para estos medios de comunicación. Recién decía Valeria, la radio va a seguir siendo relevante. Y los datos nos muestran que en países, por ejemplo, como la Argentina, España, Perú, Colombia, Chile, cuando se analiza un medio por credibilidad, la radio arrasa. Si se creara una radio en vivo, como una radio de las que hay hoy, que salen por FM, por streaming, ¿qué tipo de radio debería ser para que ustedes la escuchen? Creo que no una radio que presente noticias, porque eso lo pueden hacer los medios de comunicación y lo que están haciendo más que todo, sino una radio de opinión, creo yo, y también es el formato que utilizan mucho los podcasts sobre la opinión, y es algo que no vas a tener en un mundo de fast entertainment. Sí creo que bajo estas circunstancias donde sea una radio de opinión, sí vale tomarse la pena ese tiempo para escucharlo. Porque cuando tú piensas en la radio, bueno, yo pienso en mi abuelo, por ejemplo, escuchando noticias, entonces siento que hay que cambiar esa imagen que tiene y ponerle un contenido más novedoso. Yo escucharía una radio cuyas noticias o lo que se hable fuese lo menos subjetivo posible. Creo que ya tenemos otros muchos medios que nos dan información subjetiva y condicionada, por lo tanto creo que debería aportarnos algo distinto, ¿no?, que tenga un factor que lo distinga de algo, ¿no? Y además, un punto muy interesante creo que tiene la radio es que da lugar a la imaginación, ¿no? Al final, cuando escuchamos, cuando nos cuentan algo, nosotros nuestra mente estamos proyectando lo que nos están diciendo. Lucas. Bueno, yo escucharía una radio que justamente me ofreciera, como dijo Valeria, una opinión, una discusión, un debate, no solamente una serie de hechos en concreto, enumerados como pasa en los programas de noticias, pero bueno, al mismo tiempo también tenés en la radio columnas de opinión. También el tema de las conversaciones, las entrevistas y demás, que es mucho lo que sucede en el podcast. En mi forma de ver, el podcast es la radio trasladada más o menos a on demand. Bueno, yo escucharía una radio que, al igual que Valeria opina, de opinión. Vivimos en un mundo en el que las noticias lo hacen más por clics, o sea, mientras más gente vea la noticia mejor, sin importar si es de verdad o no. Entonces creo que una radio en la que se dé una opinión objetiva, analizada, con opiniones de expertos, sería muy interesante para la población de Lima y del mundo en general, ¿no? Bueno,
Yo quería agradecerles a los cuatro la presencia aquí, a Francisca, a Lucas, a John, a Valeria, por haber tenido esta conversación. Hay algo que es cierto, y es que la radio tradicional que estamos haciendo hoy está mostrándonos que ese público es cada vez más adulto. La gente joven, los que hoy tienen 20, 25 años, no se conectan con la experiencia tradicional de la radio. Ahora, por otro lado, hay una necesidad insatisfecha. Y esa necesidad insatisfecha tiene que ver con generar un tipo de producto y una radio que, como bien decían recién, reinventada, repensada, en una radio que en el mundo de las radios informativas deje un poco de lado esa radio tan tradicional de que cuenta noticias, y que la radio permita contextualizar mejor, permita ser más orientativa para quien lo escuche. Yo quiero ahí acuñar una vieja frase. La radio siempre tuvo una virtud, que fue generar temas de conversación en la gente. Hace algunos años, no demasiados, lo que se contaba en la radio generalmente era algo que luego las personas compartían con su ámbito más cercano. La digitalización que hemos vivido en los últimos años, ya con prácticamente 4.500 millones de personas conectadas a teléfonos celulares y a Internet, esa gente que se conecta, hoy toda esa información la puede encontrar en la pantalla de su teléfono a través de múltiples e infinitas fuentes, que pueden ser las redes sociales, un medio, un blog. Hoy, los que tenemos más de 40 años, escuchamos la radio y vamos a comentar algo que hemos oído en la radio durante el día. Entonces, el gran reto que tenemos los que pensamos la radio y hacemos la radio es hacer esta conexión que nos acaban de definir los cuatro invitados a este programa de Mediaventurados. Mucha más cercanía, una conexión con más orientación y una opinión que no tenga que ser sesgada, sino que sea una opinión que ayude a comprender mejor las cosas. Chicos, gracias a los cuatro y ya tendremos oportunidad de hacer otra emisión junto a ustedes y será un placer. Gracias también a quienes están viendo y escuchando este espacio de Mediaventurados.